Estas glándulas salivales tienen como características desde el punto de vista histológico que son voluminosas, que quiere decir grande. Ambas hay de los dos lados, son simétricas. Tienen largos conductos y está regulada por el autónomo. ¿Qué significa que esté regulada por el autónomo? ¿Que son voluntarias o son involuntarias? Involuntarias. La secreción salival no depende de nosotros. Depende de muchas cosas. A veces hay estímulos centrales como es el hambre o cuando sienten un olor rico. Bien. Aquí tenemos un corte histológico de lo que son las glándulas salivales para que podamos reconocer cuáles son las estructuras que tiene para poder cumplir su función. Allá casi ni se ve, pero le había puesto un dibujito de los tipos de glándulas de acuerdo a la forma. De nuevo está puesto cuando es un túbulo solo, cuando son varios que son ramificadas, cuando es acinosa, como tiene como un globo en la punta, y cuando es túbulo acinosa es un túbulo y en la punta tiene el acino. Esta justamente es túbulo acinosa compuesta. Simple hubiese sido una sola, pero este es túbulo porque empieza como un túbulo, termina en un acino y hay más de una. Entonces, túbulo acinosa compuesta. Ese es el tipo de glándula, las glándulas salivales. ¿Qué otra característica? Están revestidas por una cápsula de conectivo denso. Escrito mal. Ese conectivo denso es el que penetra y la divide la glándula en lobulillos. Y cada uno de esos lobulillos tiene el parénquima que está formando los acinos. Uno cuando hace un corte a veces lo ve como redondos, porque como esto, digamos, tiene distintas direcciones, puede estar cortando, imagínense, esta parte del acino hasta esta altura. Entonces, lo que uno ve es el conducto y todas las células alrededor. Todos los productos de secreción de estas glándulas salivales se vuelcan a través de estos conductos para ir, en este caso, a la boca. Uy, no se ve nada. Aquí lo que estamos describiendo es cómo es el caminito desde que se fabrica la saliva que va hacia la boca o es eliminada. Estas células que fabrican, en este caso la saliva, van a volcar a un conducto que se llama conducto intercalar. Lo que dice ahí es conducto intercalar, aunque no aparezca. Ese conducto intercalar, ese que está en esta zona, es epitelio plano cúbico. Bajo, es corto y desemboca en este conducto que está dentro del lóbulo. Por eso se llama conducto intralobulillar. Y está rodeado de células que son mioepiteliales. Ese es el conducto intercalar. Ese conducto intercalar se transforma en el conducto dentro del lobulillo, intralobulillar. Ese conducto intralobulillar tiene como características que es un cúbico cilíndrico simple, ya no tan bajo, es más alto. Tiene aspecto estriado en la parte basal y tiene mucha presencia de mitocondrias filamentosas. También se le llaman excretores porque son de las que más fabrican la saliva para producir su contenido, volcar su contenido en el túbulo. Después de este conducto intralobulillar, adentro del lóbulo, vamos al interlobulillar. O sea, salimos del lóbulo hasta que se une con otros. Es simplemente un tema de nomenclatura, pero como para que tengan idea a qué se refiere. Intercalar adentro, intralobulillar, no se entiende bien, pero es interlobulillar lo que he querido poner. También es un epitelio cilíndrico, es muy parecido, y desembocan en un gran conducto que tiene un epitelio estratificado cilíndrico y se llama ese conducto en la parótida de una manera que es estenon y en la submaxilar es de Wharton, que son simplemente nombres. Todas estas células
fabrican la saliva. La saliva tiene distintas características de acuerdo a la célula que predomine en el acino al que correspondan. En el caso de la parótida es serosa pura. En cambio, en la submaxilar puede ser serosa o mucosa. Cuando uno se refiere a que tiene doble o mixta porque fabrica serosa y mucosa, la que se pone adelante es la que está en mayor proporción. Si esta es cero mucosa, tiene predominio de secreción serosa. En cambio, la sublingual es mucoserosa, tiene predominio de secreción mucosa. Esa es la nomenclatura para identificar la producción de este tipo de glándulas. ¿Qué función cumple la saliva? Eso me lo pueden decir ustedes. Bien, el objetivo final es el bolo alimenticio, pero lo primero que hace a degradar el alimento. ¿De qué manera? Primero que le da un medio líquido para empezar con la masticación a ser disuelto. Humedece y lubrica, especialmente para que no dañe el estómago, si está duro. Y lo digiere. ¿Qué enzima teníamos en la saliva? La amilasa. Bien, ¿y qué función cumplía la amilasa? ¿Él? ¿Sí? Sí, ¿cuál carbohidrato? El almidón. El almidón. La amilasa corta el almidón. El almidón es un polímero de glucosas. Glucosa una al lado de la otra como un collar largo, es el almidón, donde todas son glucosas. Y la glucosa la glucosa se une a la otra. La glucosa está cíclica, con 6 átomos de carbono. Y se enumeran, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La unión entre una glucosa y la otra se llama unión 1,4, porque es del carbono 1 de uno con el carbono 4. Esa es la forma de unirse de los carbonos en forma lineal. Ese es el almidón. Pero el almidón también es ramificado. Tiene hacia arriba o hacia abajo otras ramas. Esa rama no la hace con una unión 1,4, sino una unión 1,6. Esa unión no la puede romper la amilasa. La amilasa solo puede cortar en aquellas uniones alfa 1,4. Entonces, por la acción de la saliva en la boca, se reduce el tamaño de los polisacáridos, en este caso del almidón, pero no se llega a glucosa totalmente, quedan unos residuos. Donde encuentra una unión ramificada no la puede destruir. Así que eso que se llama amilopectina. Hasta ese lugar podemos llegar. Esa es la función de la tialina salival, también se llama, o amilasa salival. También hay una, en muy pequeña proporción, una lipasa, que la función que cumple es empezar a hidrolizar los lípidos. También en la saliva lo que tenemos es una inmunoglobulina A, que esa cumple una función muy importante porque es un mecanismo de defensa. La saliva también nos permite defendernos ante la agresión o la presencia de cualquier tipo de bacteria que pueda ser introducida a través de la boca. Y también tenemos la lisozima, que sería un bactericida o porque destruye la pared de las bacterias. Y también tiene otros componentes como la lactoferina o la vitamina B12 que nos ayudarían en la absorción del hierro, aunque no es, digamos, la función más importante. Lo más importante de la saliva es ablandar, humedecer, destruir o empezar a triturar y comenzar la digestión de los hidratos de carbono por acción de la amilasa. Otra glándula muy importante en el tubo digestivo es el páncreas. El páncreas es esa glandulita que la vemos que está como acomodadita en las letras C del duodeno y que es una glándula. Y es una glándula que se considera mixta. ¿Por qué es mixta? Porque es endocrina y exocrina. Endocrina, ¿qué quiere decir? Que vuelca hacia adentro. ¿Hacia dónde sería?
hacia la sangre y exócrina hacia afuera. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Estamos bien? Y en este caso del páncreas, ¿a dónde vuelca su contenido exócrino? Bien, ¿a qué parte? ¿Y a qué porción? El nombre, al duodeno. Perfecto, bien. Porque exócrina no es que para afuera del cuerpo, sino es para una luz que tiene conexión con el exterior, es para el intestino. Y la endocrina es hacia la sangre. ¿Cuál se acuerdan que es la función endocrina más importante del páncreas? ¿Qué hormona fabrica el páncreas? La insulina. ¿Qué hace la insulina? ¿Qué hace? Sí, pero en términos de clínicos, baja la glucosa. ¿Y cuál es la que la aumenta? ¿Qué hace la función opuesta? Que también lo fabrica el páncreas. Glucagón. Perfecto. Esas son las dos hormonas de secreción interna que tiene el páncreas. Bien, pero ahora desde el punto de vista digestivo lo que más nos interesa es la función de secreción externa, la parte exócrina de la célula. La parte exócrina lo hace la serosa y la parte endocrina las islotes o de Langermann. Esta glándula está revestida por tejido conectivo y tiene tabiques y también se organiza o le permite que se distribuya en lobulillos. Y fabrican un jugo muy importante que es vertido al intestino delgado para participar en la digestión. Ese jugo se llama jugo pancreático, en esto que es la glándula exócrina, porque la glándula endocrina lo que hace son hormonas que son vertidas a la sangre. Desde el punto de vista histológico, que es lo que más nos interesa en esta materia, es una glándula túbulo-acinosa. ¿Parecida entonces a quién? ¿A cuál glándula hemos visto recién? Las parótidas, las glándulas salivales. También son túbulo-acinosas. Tienen un tubo y en la punta tienen ese como globo, esa dilatación, que es la que forma la parte de la glándula secretora. Si vamos a describir las estructuras que vemos desde el punto de vista histológico, viene en la punta, imaginemos entonces un tubo que hace como una dilatación que está formando por células. Esas células son las que fabrican el jugo pancreático, lo vuelcan a conductos que lo lleva al intestino. Estas células que están alrededor o en la punta se llaman centroacinosas, son las del centro de la glándula. Acino es la glándula. Esas centroacinosas son planas, revisten lo que sería la luz del intestino y es la porción inicial de los conductos que van a ir después a formar el conducto intercalar y son las que fabrican el bicarbonato y el agua. Después de esas células centroacinosas empieza lo que se llama el conducto intercalar, que ya vendría a ser esta parte donde se empieza a formar como un tubito, como un conducto, y está formado por epitelio cúbico bajo. En eso van a ver que es muy parecida a la parótida también. Ahí le estoy marcando para que tengan idea de dónde estamos. Después entra a formarse el conducto que está dentro del lóbulo, intralobulillar. También epitelio cúbico, la luz se hace más ancha y están rodeando, por lo tanto, todo el acino. Y después está el conducto interlobulillar, que ya es el que sale del acino, también es epitelio cilíndrico simple y está rodeado de tejido conectivo. Después ya saliendo, se va haciendo cada vez más grande, van confluyendo los conductos interlobulillares y, aquí tenemos el dibujito, también tiene epitelio cilíndrico y tiene células caliciformes. Y este conducto va a formar un conducto accesorio, que es el colector accesorio que se llama de Santorini, que tiene las mismas características que el anterior. ¿Sí? O sea, ustedes están viendo que cada una de estas glándulas, cada una de las células que forman la glándula del páncreas, va
como uniendo sus conductos hasta que forma un conducto de mayor diámetro, de mayor luz, que es el que va a ir después a formar un único conducto donde se vierte toda la secreción del páncreas y que desemboca su contenido en el colédoco, que es la parte del intestino delgado que se comunica con el páncreas. ¿Qué función, esto es de la parte más importante, qué función cumple el páncreas como glándula exócrina en el proceso digestivo? Es la de fabricar una serie de enzimas, que hemos dicho que eran las enzimas catalizadores biológicos. ¿Qué significa catalizadores biológicos? Aceleran o permiten que un producto A se transforme B, que en este caso que la digestión se inicie, que el producto A se ha cortado, tal vez en muchos B, dependiendo de la reacción a la que nos estemos refiriendo. ¿Qué enzimas se fabrican? La tripsina o quimiotripsina, carboxipeptidasa, todas estas son enzimas que cortan o digieren o destruyen las proteínas, o sea que hacen la digestión de las proteínas. Después está la lipasa pancreática, que creo que es una de las funciones más importantes o en mayor cantidad, que es la que empieza o hace la digestión de los lípidos. Fosfolipasa destruye los fosfolípidos. Ribonucleasa o desoxirribonucleasa, que tienen que ver con los ácidos nucleicos, y también una amilasa para actuar sobre el almidón. Y lo otro muy importante es la producción de agua y de bicarbonato. ¿Cómo se regula esta secreción que produce en el páncreas? De dos maneras. Con una hormona que se llama secretina, si ella es la que actúa sobre el páncreas para favorecer o para estimular la secreción, el producto, el líquido que va a formar va a ser pobre en enzimas, va a tener mucho bicarbonato y va a tener una acción, especialmente la secretina, sobre las células centroacinares y sobre los conductos. En cambio, otra hormona que es capaz de regular la secreción del páncreas es la colecistoquinina. Esta sí va a producir un jugo rico en enzimas y provoca la exocitosis de los gránulos, especialmente los decimógenos, de las células acinares. Ese sería un tipo de regulación. La otra regulación puede ser nerviosa, que en el caso del páncreas no es tan importante, pero existe. Y en ese caso el parasimpático es de estimulación y el simpático es de inhibición. ¿Cómo es la estructura de los islotes de Langermann? Esta es la parte endocrina del páncreas. Endocrina fabrica o sintetiza hormonas que son volcadas a la parte de la sangre. Tenemos tres tipos de células en los islotes de Langermann. Las células alfa, que son las que fabrican el glucagón, que tiene como función subir la glucosa, hiperglucemiante. Desde el punto de vista de tamaño, son las de mayor tamaño. Después están las células beta, que son las productoras de la insulina. La insulina es un hipoglucemiante. ¿Cómo hace la función? Ayudando a incorporar la glucosa a los tejidos. Pero la función desde el punto de vista químico es hipoglucemiante. El glucagón es hiperglucemiante. Son las más numerosas. Y después están unas células que se llaman delta, que lo que fabrican es la somatostatina, que es la que sirve como regulador de ambas anteriores, alfa y beta. También hay unas células F, menos conocidas, que se llaman sintetizadoras del polipéptido pancreático. Y ahora sí entramos en el más de los órganos anexos importantes, que es el hígado. El hígado son como 2 horas. No, pero sí. ¿Cómo estamos de hora? Este es el, digamos, más complicado, que tiene muchas más estructuras y que es importante que lo entiendan. A ver, ¿qué saben del hígado? ¿Qué hace el hígado? ¿Qué les suena? ¿Qué dice?
Metaboliza el alcohol bien. Por eso, cuando uno toma mucho, lo hace bolsa el hígado. Cirrosis, ¿da? Por alta. El hígado es el que desintoxica. Metaboliza remedios y el alcohol. ¿Qué otra cosa se les ocurre del hígado? ¿Qué más hace? ¿El hígado fabrica la bilis? Sí, bien. La vesícula la almacena. A veces hay una confusión esa, creyendo que la vesícula la fabrica. No, la vesícula la almacena. El hígado es el que lo fabrica. ¿Qué otra cosa es el hígado? Metaboliza los remedios. Exactamente. Por eso, cuando uno toma muchos remedios fuertes o cantidad, el que se siente es el hígado. ¿Qué otra función hace el hígado? Bien. Almacena el glucógeno. Cuando sobra azúcar, por ahí hemos comido de más, va el glucógeno al hígado. Y el hígado está como alerta, baja la glucosa, aporta la glucosa que falta. ¿Y qué pasa si está saturado de glucógeno y seguimos consumiendo glucosa? Engordamos. Grasa. Se transforma en grasa. Bien. A ver, entonces, ya sabemos quién es el hígado y más o menos qué hace. Ahora vamos a mirarlo, a estudiarlo por dentro. Ahí tienen un dibujito y está formado por un estroma, que sería por fuera, que es una cápsula de tejido conjuntivo. La cápsula del hígado se llama cápsula de Gleason y tiene una serie de tabiques de tejido conjuntivo y tiene muchos vasos sanguíneos. Y por dentro es un parénquima que está formado por los hepatocitos, que se llama así la célula del hígado, y por capilares sinusoides que lo rodean, lo atraviesan. Y esta también se considera una glándula anficrina, que quiere decir que puede secretar función exócrina o endocrina. Dentro de las glándulas, que se puede considerar el hígado una glándula, es la de mayor tamaño. Pesa aproximadamente 1,5 kilos. Está, hemos dicho, revestida por la cápsula de Gleason y tiene una cubierta serosa, que es el peritoneo, que rodea todo el hígado, salvo en la parte donde está unida al diafragma. Y los hepatocitos, que es la estructura del parénquima del hígado, está organizado en láminas que se llaman trabéculas de Remak, que ahora las vamos a ver en detalle. Este es un lobulillo hepático. Hemos dicho que las células que forman el hígado se llaman hepatocitos, pero un hepatocito solo no funciona. La unidad funcional mínima o menor es lo que se llama el lobulillo hepático. En algunos casos o en algunas estructuras, la célula cumple solita la función. En este caso se necesita más de una célula para cumplir la función del hígado. Esa mínima estructura funcional que cumple toda la función del hígado se llama lobulillo hepático clásico. ¿Y qué es el lobulillo? ¿Cómo? Sí. Es muy noble porque con poquitito que funcione, cumple toda la función. Y en las hepatitis, que hay una destrucción masiva, hay una recuperación completa. Por eso, a veces es un concepto equivocado de pensar que el que ha tenido hepatitis, porque ha tenido hepatitis, le ha quedado con lesión funcional el hígado. No, el que ha tenido las hepatitis virales y se ha curado, salvo la B que puede generar una cronicidad, se ha curado y el virus se ha ido y el hígado está totalmente sano y recuperado porque se ha regenerado del todo. Y cuando hay cirrosis o hay hígado graso, o sea, patologías o enfermedades que van destruyendo o alterando, con lo poco que vaya quedando en funcionamiento correcto, cumple toda la función del hígado. Obviamente que hay determinadas circunstancias que esfuerzan mucho, como es tomar muchos remedios que se metabolizan por el hígado, que pueden alterar el funcionamiento y no. Y después hay otras patologías que tienen que ver con otras cosas, pero como el alcohol, que produce, no sé quién había nombrado el alcohol, que produce la cirrosis. Las hepatitis que quedan crónicas, como la C o la B, si es la A, no. La A se cura totalmente.